Ya estamos de vuelta, hoy día sábado 4 de mayo, en esta jornada en que cerramos el mes del libro, mes de abril, pero la estamos cerrando ahora en mayo, y qué mejor que con el crítico literario que tiene Magallanes, que es Marino Andrés Muñoz Agüero. Yo te digo crítico literario, pero tú has desarrollado la beta y uno lo puede observar y leer en el trabajo que estás realizando ahí en el Magallanes. Dos, me atrevería a decir yo, el de cronista histórico, incorporar el concepto de cronista histórico y de cronista urbano. Sí, ¿Sí? sí, lo de cronista urbano viene de repente cuando empecé a publicar esporádicamente en el diario el año 98, la crónica urbana entendía, fíjate que yo me he dado cuenta, Víctor, de que yo por lo menos escribo las cosas que me salen. No es una cuestión muchas veces de tener... en los libros sí tengo más planificación, tengo todo un programa de trabajo de los libros que voy haciendo las reseñas. Pero de repente estas cosas que son crónicas urbanas, que son cosas más sentimentales, salen del corazón, por así decirlo. Pero hay unas ciertas constantes que tienen que ver con... yo me puse a pensar el otro día, y precisamente a raíz de esta invitación de venir para acá, creo que una constante es el olvido. El olvido es una cosa que a mí me violenta mucho. Uno puede recurrir aquí a la sabiduría popular, el vals peruano que te dice, ¿no es cierto?, odio quiero más que indiferencia, Sí. porque el rencor hiere menos que el olvido. Entonces, cuando uno se da cuenta que hay tantos personajes, hay tanta gente que prácticamente está olvidada, héroes anónimos, y de repente ahí yo he trabajado haciendo crónicas sobre futbolistas de barrio, sobre personajes populares, eh, sobre cantantes pasados de moda. Bailarinas como Araceli, La Araceli, lamentablemente fallecida Araceli de Música Libre, de la que primera época de de música, la primera época de Música la Libre. gloriosa época de música libre. Sí, y que yo tuve la suerte, bueno, lo relaté en una crónica, yo tuve la suerte de conocerla, entonces cuando me enteré que estaba delicada de salud, creí un deber hacer un recuerdo de ella. La crónica le llegó a ella en España, me puso ahí una notita muy emotiva en el Facebook. Y yo creo que uno tiene, si tenemos un espacio en el diario, tenemos un deber de repente de hacer el rescate de aquellas cosas que no debieran perderse. Respecto de la crónica histórica, también eh, un poco la necesidad de separar el mito de la realidad y esas cosas. Pero tú eres un gran conocedor de lo que es el trabajo de Armando Braun Menéndez, de Enrique Campos Menéndez. Eh, ¿Cómo te has ido acercando a ellos? ¿Cómo fue este proceso? Bueno, Armando Braun es un historiador que está lamentablemente también en el olvido. Yo creo que le juega en contra esto de apellidarse Braun y de apellidarse Menéndez, pero él fue una figura, yo diría, el primer historiógrafo metódico de la Patagonia, ¿ya? Con una escritura que es realmente un placer el leer esos libros, muy documentados, no por la facilidad de lectura, vamos a decir que los libros son poco rigurosos, son rigurosísimos. Sí. Ahora, el hombre tiene sus opiniones. Bueno, ¿qué historiador no las tiene? Porque los historiadores, a mi modesto entender, no son simples contadores de la historia, sino que los tipos asumen posiciones, opinan, Mm. y eso puede gustar o no puede gustar. Pero fíjate que hay una cosa que en Armando Braun es tremendamente destacable. Armando Braun es un admirador sin límites del pueblo chilote. El pueblo chilote, y aquí hay otro tema que en historia a uno le resulta un tanto molesto como simple observador. Lamentablemente el pueblo chilote, los chilotes, los primeros que llegaron acá en 1843, cuando aquí estaban solamente las razas originarias y que llegaron con el único objetivo de sentar soberanía para este país antes que viniera a tomar posesión de estas tierras una nación extranjera, fueron los chilotes. Y los chilotes, para usar otro término que a ti te gusta mucho, en el imaginario colectivo, ¿ya? Siempre cuando hablamos de un imaginario colectivo decimos un colectivo que no existe, un colectivo fantasma, que de repente va para la 18, de repente parte para Tres Puentes, un colectivo García Marquiano.
en el imaginario colectivo, los chilotes no están considerados pioneros. Tú consultas con alguien la noción de pionero, te van a decir, ah, sí, los Brown, los Menéndez, los croatas, los suizos, ¿y los chilotes? Los chilotes, bueno, ahí hay una tarea pendiente de colocarlo en su justo lugar Pero tú en la haces, historiografía en tu regional. trabajo de recuperación de la labor, de la escritura de Armando Brown, de Armando Brown, tú reconoces, ¿no es cierto?, de que él es tal vez el primer historiógrafo, como dices tú, Yo creo que sí, creo que el que primer... recupera y que ensalza la figura del pueblo chilote. De hecho, Fuerte Bulnes, No, que es un libro del año 1943, 44, sí, 43. 43, Sí, es como dices tú, un ese es homenaje un homenaje a los chilotes. a los chilotes. Sí, ¿Mm? o sea, ese libro, no sé, se llama Fuerte Bulnes porque lo escribió en esa época y vino toda esta cosa de la reconstrucción de Fuerte Bulnes, pero eso es un homenaje a los chilotes. Fíjate que Enrique Campos Menéndez, en una crónica, dice: los puntarerenses todos los días debieran rendirle homenaje al pueblo chilote. Punta Arenas y la Patagonia es lo que es gracias a los chilotes. Y eso lo dice Campos Menéndez. Y consideremos, ¿no es cierto?, que tanto a Campos Menéndez como a su primo Armando Brown Menéndez, los chilotes en las huelgas de los años 20-21, más de algún dolor de cabeza le habrán dado a sus antepasados. ¿Ya? Entonces creo que ahí tenemos dos personajes que tenemos que recuperarlos. Campos Menéndez es el de los que el primero que escribió cuentos sobre temática indígena. Eh, Hiciste una serie completa de tus crónicas, de tus artículos, si no me equivoco, en el verano del año pasado, Sí, ¿sí? Sobre esto del exterminio, genocidio Selknam, sí, sobre el genocidio indígena en realidad. exacto. También recuperaste, junto con dar a conocer todo este trabajo de- del exterminio indígena, recuperaste también lo de las huelgas patagónicas e hiciste un análisis muy bonito, un estudio que hiciste dentro de este proceso sobre la importancia del sacerdote Lorenzo Massa Al y cura de su Massa. estudio. Sí. Cuéntanos, la gente muchas veces ha escuchado hablar, tú vas en una conversación y te dicen, oye, lo dijo el padre Massa, hay un libro, el padre Massa medio perdido, ¿quién será el padre Massa? Parece que fundó un club importante. ¿Qué tiene que ver el padre Massa con nosotros, con los magallánicos? Bueno, ¿Quién es? el padre Lorenzo Massa, ¿no es cierto? Un sacerdote argentino, no me acuerdo en este momento la fecha exacta de su nacimiento, pero él en 1908 funda el Club Atlético San Lorenzo de Almagro, un salesiano, ¿ya? La historia la hemos contado en alguna de esas crónicas. Él llegó aquí en el año 1933 y de 1933 a 1939 fue director del Instituto Don Bosco, Así es. ¿ya? Y también él es uno de los principales historiógrafos de la orden salesiana. Y escribe un libro que para nosotros, entre muchos libros que escribió, que para nosotros es muy importante, que se llama Monografía de Magallanes. Eso, que es fuente de consulta, ese libro es del año 1945. Lo escribe con motivo del Congreso Eucarístico que se desarrolló en 1946 acá en Punta Arenas. Ese libro es un tremendo trabajo desde el punto de vista de la información que entrega, de los datos que entrega hasta el día de hoy, es fuente de consulta. Pero ese libro tiene una característica distintiva. Ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, exactamente. Tiene una característica distintiva que el padre Massa da cuenta de todas las fuentes de financiamiento para la construcción de la infraestructura salesiana en la Patagonia, con sumo detalle. Él dice, por ejemplo, la capilla que está ahí en la Sagrada Familia, en el colegio, en la esquina de Lautaro Navarro con Mexicana, fue donada por María Campos, perdón, María Menéndez Betty Ujú. de Campos Torreblanca. Los planos para el Liceo San José fueron diseñados en la oficina técnica de la ganadera Menéndez Betty. Los terrenos del Liceo San José fueron donados por Mauricio Brown. La primera piedra del Santuario María Auxiliadora Don Bosco contó con la asistencia de Monseñor Fañano, José Menéndez, José Menéndez Menéndez, José Menéndez Betty, José Monte,
echó al agua a todo el mundo. ¿Ya? Entonces, ahí hay una información que es muy, muy valiosa y que tiene su correlato en algo que está estudiando una historiadora argentina que es María Andrea Nicoletti y que tiene que ver con el cambio del discurso de los salesianos respecto a las causas del genocidio Selma. Claro, porque tú haces una distinción ahí que parece un ensayo o una propuesta, es que habrían dos etapas, al parecer, dentro de esta orden salesiana, que hay que diferenciar entre los primeros salesianos, aquellos que son los misioneros, Sí, ¿no es cierto? Tú mencionas, nombras con detalle ahí los principales, sí. los misioneros y los investigadores, Los historiógrafos, lo- claro, los posteriores. y los posteriores serían Sí, los historiógrafos. exacto. Ahí hay, y no lo digo yo, o sea, uno lee Pero es un es un análisis. análisis, claro, y efectivamente hay diferencias entre las posturas que tienen los primeros salesianos respecto a la interpretación de las causas del genocidio Selknam y los historiógrafos posteriores a partir del año 30. 1930, como Entraigas, Juan Belsa, el Lorenzo Massa, al que mencionábamos, y los primeros salesianos que estuvieron acá, Baguar, D'Agostini, Fagnano y otros. Borgatelo. Borgatelo, efectivamente. Sí, Ahora, dentro de este trabajo tú también haces, y creo yo que es un verdadero logro histórico el que tú estás aportando, porque tú demuestras o desmistificas, porque siempre se dice Mateo Martinich, nuestro Premio Nacional de Historia, perdón, perdón, Don Mateo, porque que yo Don sepa, Mateo. Don Todos Mateo le dicen Don no, Mateo. no fue compañero de curso ni amigo del barrio, ninguno de nosotros dos. Don Mateo. Mateo Martinich, Ya, siempre se dice de él ya. de que él no está involucrado Sí. o no ha escrito, tú sabes muy bien a lo que me refiero, Pero ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? ¿Quién eh, lo ha puesto por conversación escrito? de café, O de parrillada, ¿no es de cierto? parrillada, Claro. de quincho, Sí, y lo otro que hay mucha gente, historiadores, escritores, que cuando están a veces en encuentros, en congresos, son buenos para decir esto, son buenos para criticar, para apelar directamente, sí. ¿ya? Pero no fundamentan lo que dicen Ni lo ponen por y escrito. no lo ponen por escrito. Y siempre lo que uno escucha y lo que se sostiene es que Mateo Martinich, Premio Nacional de Historia, él simplemente no ha querido involucrarse en esta discusión del genocidio Selknam. Pero tú hiciste un descubrimiento que es del año, recuperas un texto de Martinich que es de 1973, escuchen bien, 1973, en que efectivamente Mateo Martinich, en uno de sus primeros escritos, es tal vez el primer historiador que estaría condenando lo que fueron las prácticas con los pueblos originarios. Es decir, fue el primer crítico contra un supuesto genocidio que habría existido. Bueno, tú lo dices bien. O sea, separemos aquí el comentario de parrillada Por del supuesto. análisis serio. Don Mateo Martínez tiene un trabajo y tiene un discurso histórico construido en años sostenido en años de investigación, una obra maciza. Estamos hablando de más de 60 libros escritos solo contando primeras ediciones, más de 50 trabajos publicados en libros, más de 250 trabajos en revistas especializadas, más de 150 artículos de prensa, ¿ya? Y todo eso construye un discurso que podrá compartirse o no, pero lo que nadie puede descartar ni dejar de lado en Mateo Martínez es la rigurosidad de su trabajo y la independencia con que lo ha realizado. Al momento de las conclusiones, eso es otra cosa. Él, ya lo dijimos de Braun Menendez, él es un historiador, podrá sacar conclusiones, podrá tener sus posiciones y eso es legítimas, como las tienes tú, como las tengo yo. Y efectivamente, en Mateo Martínez, de acuerdo a lo que yo sé, a lo que yo he investigado, es el primer historiador que sustenta la tesis del genocidio Selknam respaldado en documentos. 1973. Él en 1973, junio de 1973, con Mateo Martínez, habiendo sido intendente entre 1964 y 1970, ¿ya? Habiéndose echado encima, aparte de la derecha y aparte de la izquierda A su también, propio partido. y a su propio partido,
y él aquí fue el impulsor de la reforma agraria, él fundó Villa Tehuelche, Las comunas las rurales que comunas existen rurales, hoy. los asentamientos, ¿no es cierto? Y en una situación en la cual en 1973, en junio, su partido, el Demócrata Cristiano, estaba en la oposición al gobierno de Allende, conjuntamente con el Partido Nacional en la Confederación Democrática. En junio de 1973 publica este artículo donde, avalado en documentos, él lo dice, textual: lo que ocurrió fue un verdadero genocidio respecto a la raza Selknam. Genocidio, lo escribió, está escrito en ese artículo. El artículo está disponible en los anales del Instituto de la Patagonia, en la biblioteca digital de la UMAG. Y lo escribe, perdón, gracias a que Armando Brown Menéndez, el hijo de Mauricio Brown, ¿ya? Martínez reproduce cartas de Mauricio Brown donde Mauricio Brown le da instrucciones a los administradores de estancia de qué hacer con los Selknam, ¿ya? Gracias a que Mauricio Brown lo llama, y esto me lo confirmó don Mateo, no buscó él a Mauricio Brown, don Mauricio Brown lo llama, enterado de que Mateo Martínez estaba investigando el genocidio Selknam, y le dice: pongo a tu disposición el archivo de mi padre. Armando Brown sabía perfectamente bien lo que había ahí. Estaban las cartas de Mauricio Brown, estaban los libros de contabilidad, donde estaba la constancia de las municiones que se enviaban a la estancia en cantidades mucho mayores a las requeridas para matar a los perros baguales. Entonces, cuando se dice que Mateo Martínez no investigó el tema Selknam, fue el primero que lo documentó, fue el primero que lo escribió como genocidio. Fue el primero que escribió sobre los cazadores de indios en forma documentada. Fíjate que en un libro que él hace sobre la comunidad británica en Magallanes, que uno podría pensar en un homenaje a la comunidad británica, o los británicos se lo mandaron a hacer, en el último capítulo lo dedica a los personajes, ¿no es cierto?, poco gratos de la comunidad británica, como los cazadores de indios, con nombre y apellido. Vamos entrando a los últimos minutos, Marino. Sé que van a quedar muchísimos temas que tratar. Este conocimiento casi enciclopédico que tú tienes de la sociedad explotadora de Tierra del Fuego. Tú eres un gran conocedor del tema. Bueno, eso lo dices tú. Ya. Con responsabilidad delante de todo el mundo acá. Bueno, no sé, ya. De cuándo nace, cómo se ha ido desarrollando, en qué va eso. Siempre me ha llamado la atención a mí lo que pasó acá a fines del siglo XIX. Siempre me ha llamado la atención la estancia como estructura arquitectónica. Cuando niño, ¿no es cierto?, y uno iba a Río Gallego y uno pasaba por San Gregorio, era como pasar por un pueblo fantasma, una cosa así. Tal vez de ahí me quedó eso. Y de a poco fui estudiando, metiéndome en el tema, conociendo estancias. A lo mejor tú aludes a ese conocimiento enciclopédico porque en realidad conozco muchas estancias, me he dado el trabajo de ir, de repente tomar el auto y andar 200 kilómetros única y exclusivamente para ir a ver una estancia. Y hay algo, no sé, puede haber tal vez una conexión. Me sucede que cuando voy a una estancia, fíjate dos cosas. Primero, que cuando entro a alguna construcción, a alguna de estas casas que hay en las estancias, siempre siento que hay alguien, Ya. que uno no está solo. Cosas que uno siente. Y, y además que con todo lo que me gusta, fíjate que nunca he tomado fotos. Hay como un temor reverencial, tal vez, a no interrumpir algo, pero es eso, es un apego. Bueno, Tuvimos la posibilidad hace unos días atrás de asistir a una exposición muy bonita realizada por la fotógrafa Doris Barría ahí en la sala Tierra del Fuego del Greens. sí, Doris recrea esto que tú señalas de esa imagen un tanto espectral, ¿no es cierto?, sí. de lo que está pasando actualmente con lo que va quedando de estos grandes cascarones, de estas estancias famosas. Claro, a partir, bueno, de eso, ella edita un libro precioso. Tuvimos la oportunidad de conversar hace 2 o 3 días con ella. Estuvimos viendo el libro y también, ¿no es cierto?, ella me comentaba, acá hay una cosa, tratar de rescatar algo del olvido, que no se nos vaya algo que fue tan importante en el pasado nuestro. Y de todo esto, ¿no es cierto?, de todo de esta cosa que partió, ¿no?, la explotación ganadera, se deriva todo esto otro, el genocidio Selknam, Sí. la acción de los salesianos, algo que fue muy, muy trascendental, la explotadora,
que yo todavía siento que nos falta escribir una historia desapasionada de la explotadora, porque la explotadora no fue la misma al momento de su fundación en 1893 que en los años 40, cuando todos querían trabajar en la explotadora, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué estás haciendo ahora, Marino? Aparte de escribir, aparte de tu trabajo ahí como columnista, como crítico literario, tengo entendido que tú tienes un programa también de música, de radio, que estás desarrollando con un amigo, Blas Saldivia. No, o sea, no es que yo tenga el Blas tiene su programa hace muchos años que se llama La Caverna, en la radio por el presidente Ibáñez a las 9 de la noche, y él ahí en ese programa él toca música del recuerdo. Entonces yo voy. Pero ¿qué música recuerdo? A ti te gusta un montón de música. No, él está especializado en los años 50, 60 y 70, las Ujú. décadas del 50, el 60 y el ¿Pero 70. qué tocan? ¿Tango, bolero? No, mira, fundamentalmente los años 60, los 70, por ejemplo, la nueva ola chilena, música libre, la música anglo, como se le dice ahora, ¿no es cierto?, Un de los concejal años de 70. Magallanes, de Punta Arenas, me dijo que tú eras un gran conocedor de música rock. También me gusta harto el rock progresivo, de, de- de los años 70. Hablemos de Emerson Lake Palmer, del grupo Yes, de Queen hasta cierto punto. Sí, porque esa es la música de mi adolescencia. El rock progresista, el rock progresivo de la El época. rock progresivo de la época, fíjate que era tal, nosotros teníamos un grupo acá en esos años, te hablo de la década del 70, que éramos de todos los colegios, Ujú. pero nos conocíamos por esto de la música progresiva. Y era tanto el apego de que nosotros de repente viajamos exclusivamente a Río Gallegos y dormíamos en cualquier parte, viajábamos un día y volvíamos al día siguiente, pero íbamos exclusivamente a comprar discos. Los discos, los vinilos, Los vinilos. que le dicen ahora. Y en esta cosa también uno nunca descuida a los que nos gusta la música los otros ritmos. Por ejemplo, con Blas hicimos para recibir el año nuevo 2019 los bailables de 3 en 3 la noche del 31 de diciembre. Y nuestro objetivo era música bailable de los años 60, de los años 70, las cumbias de los años 60, los grandes clásicos como Tiburón, como Rosa María, Que me coma el tigre, ¿ya? El 039 de Mickey Lauri y sus cometas, y así, pues toda Tulio Enrique León, ¿ya? Yolito y su combo, Iván Enrique con la gallina no y tómatelo con agüita, puros clásicos, ¿ya? Y estuvimos en eso hasta las 12 de la noche y también música bailable de los años 70 como Catunga, Palito Ortega y cosas de ese tipo. Pero eso creo yo que cuando a una persona le gusta la música, en general tiene un conocimiento, no un conocimiento, tiene el deseo de escuchar todo tipo de música, pero si yo tuviera que quedarme con algo me quedaría con los tangos. Nos estamos despidiendo, Marino, pero tengo que hacerte la pregunta delante de todos nuestros radio escucha, la Ya, gente que nos está viendo, telespectadores, los telespectadores, ya. porque este programa se retransmite hoy día en la noche a las 23 horas, y aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, porque Marino es tal vez el conocedor aquí de Magallanes de todo lo que es la genealogía, yo le digo, la genealogía de la familia Brown. ¿Cuándo va a hacer el libro de los Brown? ¿Ah? No, Completo, sí, pero claro, pero esas son palabras mayores. Lo que la pasa es que, genealogía completa, ¿sí? Se casó con quién, pasó la noche dónde, tú sabes todo eso. bueno, esto mismo de hacer crónica histórica de repente te trae como agregado de que vayas sabiendo cosas. Yo no sé por qué razón, yo ni siquiera tengo clara la genealogía de los agüeros y los pleticos, si es que son mis Pero antepasados. sí te sabes los Brown y los Menéndez. Claro, y es muy interesante, fíjate, esta cosa de cómo se fueron formando estos lazos familiares y los lazos familiares actuales. Los Brown en el gobierno argentino de Mauricio Macri, ¿ya? Emparentados. Hiciste un trabajo muy bonito recuperando a estos Brown que están perdidos. ¿Qué es lo que la gente cree? Como dices tú, la memoria colectiva de la gente dice, los Brown son de derecha. Y resulta que tenemos Brown que han sido montoneros, que han sido gente de ultra izquierda, y otros que actualmente que están trabajando en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Mira, hay dos casos que son destacables que yo los puse en una crónica. Uno es el doctor Eduardo Brown Menéndez, hermano de Armando Brown.
El doctor Eduardo Braun era un científico, era un profesor universitario, un docente, Sí. un tipo que falleció a la temprana edad de, si la memoria no me engaña, 56 años, en 1959, en un accidente de Aerolíneas Austral. La Aerolíneas Austral, que es el par de Sí. aerolíneas argentinas, fue fundada por los Braun, por Menéndez y por otros empresarios. Y él murió en 1959 en un accidente, y el tipo iba directo a ganarse el premio Nobel de Medicina. Iba a ser el tercer premio Nobel argentino en el área de las ciencias biológicas, después de Leloir en medicina o fisiología, y Husay, Bernardo Husay, en fisiología o a la inversa, y trabajó con ellos, él fue discípulo de ellos, era un tipo brillante. Y fíjate que era un tipo, siento Braun, por eso que de repente tenemos que separar en la cuestión del que yo creo, yo pienso y que a mí me contaron. No, las cosas son como son. Él fue fundador de la Universidad Católica Argentina. Y cuando integrante del Consejo Superior de la Universidad Católica, y cuando el Consejo Superior quisieron imponerle a los docentes que iban a entrar a la Universidad Católica la obligación de profesar la religión católica, Braun Menéndez renunció al Consejo. Bueno, Marino, acá siempre solemos decir de que estamos sujetos a la dictadura de Cronos. Ya. Van a quedar, para variar, 10.000 temas pendientes. Esta mañana ha sido muy movida. Hemos conversado un montón de temas, así muy al pasar también, Marino. Para despedirnos, una reflexión, algo que quisieras compartir con la gente que te está escuchando, te está viendo, que te va a seguir por las redes sociales seguramente. Bueno, en términos personales, tal vez compartir de la felicidad que uno siente haciendo este trabajo de los días domingos, de crónica, hacerlo en el diario. El diario, todo el mundo tiene acceso al diario. Si no compra el diario, lo puede ver por internet. El honor de ocupar el mismo espacio que ocupó mi padre ahí en el diario durante 70 años. Y también agradecer a las personas que a uno lo leen. Uno es feliz con eso. Hace un par de días fui a comprar aquí a la Embajadora Aysén, donde siempre compro de repente algunas cositas para picar. Y la señora Elba, que trabaja en la caja, me dijo que linda estuvo su crónica del domingo. Yo siempre lo leo, me dijo. Yo leo todo lo que usted escribe. Yo a ella la conozco años y nunca me había dicho eso. Eso es lo más gratificante. Yo digo, con eso yo me voy por pagado. El resto da lo mismo. Y a ustedes, gracias por estar con nosotros en esta mañana de este día sábado 4 de mayo de año 2019. Cerrando lo que fue, haciendo un resumen de este mes del libro, abril, en que tuvimos una enorme cantidad de actividades que vamos a ir detallando más adelante. Y para cerrar, qué mejor que con el crítico, cronista histórico y urbano que tiene Magallanes, responsable de la columna del diario El Magallanes, el suplemento dominical El Magallanes, Marino Andrés Muñoz Agüero. Gracias, Marino. Gracias a usted. Nos vemos. Chao. Hasta luego.